¿Alguna vez te has encontrado hablando con un ser querido que ya partió? Quizás frente a su tumba, mirando su fotografía o simplemente en la soledad de tu habitación, cuando el dolor de su ausencia se vuelve insoportable. Ese momento en que las palabras brotan de tu corazón como agua de manantial, sin filtro, cargadas de emociones tan intensas que parecen tener el poder de atravesar el velo entre este mundo y el más allá. Pero, ¿y si te dijera que hay palabras que jamás deberías pronunciar hacia un alma fallecida? ¿Y si existiera un peligro real, una consecuencia espiritual que Don Bosco, ese gran santo de nuestra iglesia, vio en sus revelaciones místicas? Un peligro tan grande que podría afectar no solo el descanso eterno de tu ser querido, sino también tu propia salvación. San Juan Bosco, ese humilde sacerdote que dedicó su vida a los jóvenes más necesitados, fue bendecido con extraordinarios dones místicos, visiones del cielo, del purgatorio y sí, también del infierno. Visiones que la Iglesia ha valorado por su profunda consonancia con la doctrina católica. Hoy, a través de sus escritos y testimonios, nos revela una verdad estremecedora sobre nuestras comunicaciones con las almas que han partido. Una verdad que pocos conocen, que rara vez se menciona desde el púlpito, pero que podría ser la diferencia entre el consuelo eterno y el sufrimiento prolongado para nuestros seres queridos fallecidos. Te invito a que permanezcas conmigo hasta el final de este video, porque lo que voy a compartir contigo no es un simple consejo pastoral, es una revelación que ha permanecido en las sombras, envuelta en el misterio de las experiencias místicas de uno de los santos más queridos de nuestra iglesia. Una revelación que podría transformar radicalmente la manera en que te relacionas con tus difuntos y, más importante aún, podría ser el acto de amor más grande que puedas ofrecerles desde este lado de la eternidad. Cuando Don Bosco hablaba sobre la muerte, no lo hacía desde la teoría teológica solamente, sino desde lo que sus ojos habían contemplado en el mundo espiritual. Sus visiones no eran meros sueños, eran ventanas abiertas a realidades que existen más allá de nuestra percepción ordinaria. En una de esas extraordinarias visiones, Don Bosco fue llevado a contemplar el estado de las almas del purgatorio. Lo que vio le marcó profundamente y le impulsó a advertirnos sobre lo que nunca debemos decirle a un alma fallecida. Imagina por un momento el purgatorio tal como Don Bosco lo describió, un lugar donde las almas sufren, sí, pero con la certeza inefable de su salvación futura. Un lugar donde cada plegaria, cada acto de amor ofrecido por los vivos tiene el poder de aliviar ese sufrimiento purificador. Pero también un lugar donde nuestras palabras, nuestros pensamientos dirigidos a ellos, pueden tener consecuencias inesperadas. ¿Has perdido a alguien a quien amabas con toda el alma? ¿A un padre, una madre, un hijo, un esposo, una esposa? ¿Recuerdas esos momentos de profundo dolor en que te has dirigido a ellos en la soledad de tu corazón? Quizás has dicho frases como, ¿por qué me dejaste? Te necesito tanto que no puedo seguir sin ti. Quisiera que estuvieras aquí. Nada tiene sentido sin ti. ¿Por qué Dios te llevó tan pronto? No es justo. Palabras que brotan del dolor más profundo, del amor más sincero. Palabras que parecen inocentes, pero que según las revelaciones de Don Bosco, podrían estar causando un sufrimiento adicional a esas almas que tanto amamos. En su visión del purgatorio, Don Bosco contempló algo que le dejó consternado. Vio cómo las almas que allí se purificaban experimentaban un dolor adicional,
un peso extra en su purificación cada vez que los seres queridos en la tierra expresaban un deseo egoísta hacia ellos. Y aquí está la revelación impactante. Don Bosco vio que nunca debemos decirle a un alma fallecida que deseamos que regrese a este valle de lágrimas, que extrañamos su presencia física o que nuestra vida se ha vuelto insoportable sin ellos. ¿Por qué motivo? La explicación que el santo recibió es tan lógica como sobrecogedora. Cuando un alma ha partido de este mundo y se encuentra en proceso de purificación, su mayor anhelo es completar ese proceso para contemplar a Dios cara a cara. Es un anhelo tan intenso que supera cualquier deseo que hayan experimentado en vida. Imagina la sed más desesperante, multiplicada por 1000, y aún estarías lejos de comprender lo que esa alma siente por unirse finalmente a su Creador. Ahora, cuando nosotros, desde nuestra limitada perspectiva terrenal, les expresamos nuestro deseo de que vuelvan a nuestro lado, de que abandonen ese camino hacia la plena unión con Dios para consolar nuestra soledad, estamos creando en ellos un conflicto espiritual doloroso. Por un lado, el amor que sienten por nosotros les hace desear consolarnos. Por otro, saben perfectamente que su verdadero destino, su auténtica felicidad y la nuestra, está en completar su purificación y alcanzar la visión beatífica. Don Bosco explicaba que estas expresiones egoístas de nuestro dolor pueden convertirse en cadenas invisibles que, de alguna manera misteriosa pero real, retrasan el progreso de esas almas hacia su plena liberación. Es como si nuestras palabras les impusieran una carga adicional, un peso que deben soportar además del proceso purificador que ya experimentan. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en la naturaleza de tu comunicación con tus difuntos? ¿Has reflexionado sobre si tus palabras hacia ellos nacen de un amor auténtico o de tu propio dolor? Es una distinción sutil pero crucial. El amor verdadero siempre busca el bien del otro, incluso cuando ese bien significa aceptar su ausencia física de nuestra vida. La Iglesia, en su sabiduría milenaria, siempre ha fomentado la oración por los difuntos como el medio más eficaz para ayudarles. Las misas ofrecidas por su eterno descanso, el rezo del rosario, las obras de caridad realizadas en su nombre, todos estos actos tienen un valor incalculable para las almas del purgatorio. Son como gotas de agua fresca que alivian su sed de Dios, que acortan su tiempo de purificación. Pero Don Bosco nos revela que existe un tipo de comunicación con los difuntos que, lejos de ayudarles, puede convertirse en un obstáculo para su progreso espiritual. Y aquí está el núcleo de su revelación. Nunca debemos decirles que queremos que regresen a este mundo, que preferimos su presencia física a su bienaventuranza eterna, que nuestra necesidad de consuelo es más importante que su camino hacia la plenitud en Dios. Recuerdo el testimonio de una mujer que había perdido a su hijo en un trágico accidente. Durante meses, esta madre desconsolada visitaba diariamente la tumba de su pequeño, llorando desconsoladamente y suplicándole que no la abandonara, que de alguna manera volviera junto a ella, porque no podía soportar su ausencia. Una noche tuvo un sueño extraordinariamente vívido. En él, su hijo se le aparecía con una expresión de profunda tristeza y le decía: «Mamá, tus lágrimas me están empapando, haciéndome más pesado. Cada vez que me pides que vuelva, siento que me hundo más en este lugar y no puedo elevarme hacia la luz que veo a lo lejos». Este sueño, que bien podría haber sido una gracia especial, transformó la comprensión de esta madre sobre el significado de la muerte y la comunicación con los difuntos. Comprendió que su amor, para ser verdadero, debía expresarse de una manera diferente,
Comenzó entonces a orar por el descanso eterno de su hijo, a ofrecer misas y obras de caridad por su alma, a hablarle con palabras de aliento para su camino hacia Dios. Don Bosco nos revela, a través de sus visiones, que existe una forma correcta y una incorrecta de comunicarnos con nuestros difuntos. La incorrecta nace del egoísmo, aunque sea inconsciente, de nuestro dolor que no acepta la separación. La correcta brota de un amor que trasciende los límites físicos de este mundo y se alinea con el plan divino para cada alma. ¿Qué deberíamos decir entonces a nuestros seres queridos fallecidos? Don Bosco nos ofrece algunas pautas preciosas. En primer lugar, podemos y debemos expresarles nuestro amor. Un amor que ahora se ha transformado para adaptarse a una nueva realidad. Podemos asegurarles que los llevamos en el corazón y que su ejemplo, sus enseñanzas y su legado siguen vivos en nosotros. En segundo lugar, es apropiado pedirles su intercesión ante Dios por nuestras necesidades, siempre que no estemos seguros de su salvación plena. Esta petición debe hacerse con humildad, reconociendo que quizás aún están en proceso de purificación y no en posición de interceder. En tercer lugar, y quizás lo más importante, debemos expresarles nuestro deseo sincero de que alcancen pronto la visión beatífica, la contemplación plena de Dios que constituye la verdadera felicidad. Podemos decirles que, aunque sintamos el dolor de su ausencia, nuestro amor por ellos nos lleva a desear su bien más elevado, que es la unión perfecta con su Creador. Una buena manera de hablarles, siguiendo las enseñanzas de Don Bosco, sería algo así: querido nombre del difunto, te amo profundamente y te llevo en mi corazón cada día. Ofrezco mis oraciones, sacrificios y buenas obras por tu eterno descanso. Aunque siento tu ausencia, mi mayor deseo es que pronto puedas contemplar el rostro de Dios en toda su gloria. Ayúdame con tu intercesión, si ya estás en posición de hacerlo, a vivir de manera que un día podamos reunirnos en la presencia de nuestro Padre Celestial. La revelación de Don Bosco sobre lo que nunca debemos decir a un alma fallecida nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la muerte desde la perspectiva católica. No es un final absoluto, sino una transición. No es una separación definitiva, sino una nueva forma de comunión espiritual. No es la aniquilación del amor, sino su purificación y elevación. La muerte, vista con los ojos de la fe, no rompe los lazos de amor que nos unen. Como enseña San Agustín, la muerte no es nada, solo he pasado a la habitación de al lado. Seguimos unidos en el cuerpo místico de Cristo, seguimos siendo parte de la comunión de los santos. Pero esta nueva forma de relación exige de nosotros una comprensión más profunda, una purificación de nuestro amor. Pensemos en las palabras de San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses. No queremos, hermanos, que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. El apóstol nos invita a vivir el duelo desde la esperanza cristiana, que no niega el dolor de la separación, pero lo ilumina con la certeza de la resurrección. Don Bosco, con su advertencia sobre lo que nunca debemos decir a un alma fallecida, nos está invitando precisamente a esto, a transformar nuestro duelo en una expresión de esperanza cristiana, a convertir nuestro dolor en un acto de amor auténtico que busca el bien supremo de nuestro ser querido, que es su plena comunión con Dios. Pero seamos honestos, esto no es fácil. Requiere una madurez espiritual que no se alcanza de la noche a la mañana. Requiere una fe viva que trascienda las apariencias y se aferre a la realidad más profunda de nuestra existencia como hijos de Dios, llamados a la vida eterna. ¿Cómo podemos entonces desarrollar esta madurez espiritual que nos permita relacionarnos correctamente con nuestros difuntos?
Don Bosco nos ofrece varios consejos prácticos que siguen siendo tremendamente actuales. En primer lugar, cultivar una vida de oración profunda que nos mantenga en comunión constante con Dios. Solo desde esta comunión podemos comprender adecuadamente el misterio de la vida, la muerte y la eternidad. En segundo lugar, meditar regularmente sobre las verdades últimas: muerte, juicio, infierno y gloria, no por morbosidad, sino para mantener la perspectiva correcta sobre nuestra existencia terrenal y su relación con la eternidad. En tercer lugar, vivir en estado de gracia a través de la frecuente confesión y comunión. Estos sacramentos nos purifican y fortalecen, permitiéndonos ver la realidad con ojos cada vez más iluminados por la fe. En cuarto lugar, practicar obras de misericordia por los difuntos, ofrecer misas, rezar el rosario, realizar sacrificios y obras de caridad en su nombre. Estas acciones no solo benefician a las almas del purgatorio, sino que también fortalecen nuestra comunión espiritual con ellas. La advertencia de Don Bosco sobre lo que nunca debemos decir a un alma fallecida cobra especial relevancia en nuestra cultura actual, donde a menudo se evita hablar de la muerte o se la trivializa. Vivimos en una sociedad que tiende a ocultar la muerte, a maquillarla, a pretender que no existe o que es simplemente un final biológico sin trascendencia espiritual. En este contexto, la enseñanza de Don Bosco es profundamente contracultural y por ello mismo profundamente necesaria. Nos recuerda que la muerte tiene un significado, que nuestras palabras y actitudes hacia los difuntos tienen consecuencias reales en el orden espiritual. Cuando el santo nos advierte que nunca debemos pedirle a un alma fallecida que regrese a este mundo por nuestro consuelo, está afirmando implícitamente varias verdades fundamentales de nuestra fe: que existe una vida después de la muerte, que las almas pasan por un proceso de purificación, que la meta última de toda alma es la unión plena con Dios, y que nuestras acciones y palabras pueden influir en el proceso de purificación de esas almas. Es una enseñanza que nos invita a elevar nuestra mirada, a ver más allá de lo inmediato, a comprender que el amor verdadero siempre busca el bien último del ser amado, incluso cuando ese bien implica una separación temporal. ¿Te has encontrado alguna vez junto a la cama de un ser querido gravemente enfermo, experimentando un conflicto interior entre el deseo de que permanezca contigo y el reconocimiento de que su sufrimiento se prolongaría? Es una experiencia dolorosa pero iluminadora. Nos muestra que el amor auténtico es capaz de decir: te amo tanto que puedo dejarte ir si eso es lo mejor para ti. Lo mismo sucede con nuestra relación con los difuntos. Amarlos verdaderamente significa desear su bien supremo, que es la unión con Dios, incluso cuando eso signifique aceptar su ausencia física de nuestra vida. Don Bosco nos enseña que nunca debemos decirle a un alma fallecida: vuelve conmigo, te necesito aquí, no puedo vivir sin ti. En cambio, debemos decirle: te amo tanto que deseo que alcances pronto la plenitud para la que fuiste creado, la contemplación del rostro de Dios, y mientras tanto, ofrezco mis oraciones y sacrificios para ayudarte en ese camino. Esta forma de comunicación con los difuntos, lejos de ser una ruptura, es una expresión de comunión más profunda, ya no basada en la presencia física, sino en la realidad espiritual que nos une en Cristo. Es una comunión que trasciende la muerte, que se proyecta hacia la eternidad, que anticipa ese momento glorioso en que todos los que han partido en la fe serán reunidos en la presencia de Dios. Hay un detalle particularmente conmovedor en las visiones de Don Bosco sobre el purgatorio. El santo describe cómo las almas que allí se purifican experimentan un alivio extraordinario, una aceleración en su proceso de purificación,
cada vez que los vivos ofrecen por ellas no solo oraciones y misas, sino también palabras de aliento para su camino hacia Dios. Imagina por un momento que pudieras ver el efecto que tus palabras tienen en el alma de tu ser querido fallecido. Cuando le dices, te extraño tanto que no puedo seguir sin ti. Verías cómo esa alma se entristece y su progreso hacia Dios parece ralentizarse. Pero cuando le dices, te amo y deseo que pronto puedas contemplar el rostro de Dios en toda su gloria, verías cómo esa alma se ilumina y su ascenso hacia la luz divina se acelera. Es una imagen poderosa que captura la esencia de la revelación de Don Bosco sobre lo que nunca debemos decir a un alma fallecida. No es una cuestión de protocolo religioso o de corrección teológica abstracta. Es una cuestión de amor efectivo, de ayuda real, de comunión auténtica. La Iglesia, en su liturgia para los difuntos, nos ofrece un modelo perfecto de esta comunicación correcta. Observa las oraciones de la misa de Requiem. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que los ángeles te lleven al paraíso, que a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la Jerusalén celestial. Todas estas oraciones expresan el deseo de que el alma alcance su destino final junto a Dios, no de que regrese a este valle de lágrimas. Son expresiones de un amor maduro, iluminado por la fe, orientado hacia el bien supremo del ser amado. Don Bosco insiste en que nuestra comunicación con los difuntos debe seguir este modelo. Debe estar impregnada de esperanza cristiana, de confianza en la misericordia divina, de deseo sincero de que alcancen pronto la visión beatífica. Y aquí llegamos al clímax de la revelación de Don Bosco, al núcleo de su mensaje sobre lo que nunca debemos decir a un alma fallecida. El santo tuvo una visión extraordinaria en la que contempló a un alma del purgatorio que se elevaba gradualmente hacia la luz de Dios, ayudada por las oraciones y sacrificios de sus seres queridos en la tierra. De repente, esa alma pareció detenerse, como si hubiera encontrado una resistencia invisible. Don Bosco escuchó entonces una voz que explicaba: esta alma no puede completar su ascenso porque una persona que la amaba mucho en la tierra está constantemente pidiéndole que regrese, que no la abandone. Este deseo egoísta, aunque comprensible, actúa como un peso que ralentiza su progreso hacia Dios. La visión continuó, y Don Bosco vio cómo, cuando esa persona en la tierra finalmente aceptó la separación y comenzó a orar por el eterno descanso de su ser querido, el alma pudo retomar su ascenso hacia Dios con renovada ligereza. Esta visión nos revela la razón impactante por la que nunca debemos decirle a un alma fallecida que deseamos que vuelva a nuestro lado, porque ese deseo, aunque nacido del amor, puede convertirse en un obstáculo para su plena realización en Dios. ¿No es esto un acto supremo de egoísmo inconsciente? Preferir nuestro consuelo temporal a su felicidad eterna, anteponer nuestro deseo de su presencia física a su anhelo de unión con Dios. Es un amor que necesita purificarse, transformarse, elevarse. Don Bosco nos enseña que la muerte de un ser querido es una invitación a madurar en nuestro amor, a amarlo de una manera nueva, más desinteresada, más alineada con el plan divino. Ya no podemos amarlos satisfaciendo sus necesidades físicas o disfrutando de su presencia tangible. Ahora debemos amarlos ayudándoles en su camino hacia Dios, respetando su nuevo estado, deseando sinceramente su bien supremo.
Y aquí está la paradoja hermosa que Don Bosco nos revela. Cuando amamos así a nuestros difuntos, cuando dejamos de pedirles que vuelvan y empezamos a desear que lleguen pronto a la presencia de Dios, experimentamos un consuelo extraordinario, una paz profunda, una comunión con ellos más real y significativa que cualquier presencia física podría proporcionar. Es como si, al liberar a nuestros seres queridos del peso de nuestras expectativas egoístas, nos liberáramos también nosotros mismos de un tipo de dolor que no conduce a la sanación. Comenzamos a experimentar esa tristeza según Dios, de la que habla San Pablo, que produce arrepentimiento para salvación y no pesar. Don Bosco nos invita a transformar nuestro duelo en una expresión de esperanza cristiana, a convertir nuestras lágrimas en oraciones, a sublimar nuestro dolor en actos de amor que realmente ayuden a nuestros seres queridos en su camino hacia la plenitud en Dios. Y ahora, querido hermano, querida hermana que me escuchas, te invito a hacer un examen sincero de tu corazón. ¿Cómo te comunicas con tus seres queridos fallecidos? ¿Les pides que regresen a tu lado o les deseas que alcancen pronto la visión beatífica? ¿Tu amor por ellos busca tu consuelo o su bien supremo? Si descubres que has estado diciéndoles lo que Don Bosco nos advierte que nunca debemos decir, no te desesperes. La misericordia de Dios es infinita y siempre estamos a tiempo de corregir nuestra manera de relacionarnos con nuestros difuntos. Te invito a que, a partir de hoy, transformes tu comunicación con ellos siguiendo las pautas que el santo nos ha transmitido. Háblales con un amor purificado por la fe, orientado hacia su bien supremo, alineado con el plan divino para sus almas. Diles: te amo profundamente y te llevo en mi corazón cada día. Ofrezco mis oraciones, sacrificios y buenas obras por tu eterno descanso. Mi mayor deseo es que pronto puedas contemplar el rostro de Dios en toda su gloria. Ayúdame a vivir de manera que un día podamos reunirnos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Esta forma de comunicación no solo beneficiará al alma de tu ser querido, sino que también te ayudará a ti a vivir tu duelo de una manera sanadora, a transformar tu dolor en esperanza, a convertir tu pérdida en una nueva forma de comunión espiritual. Don Bosco, ese santo extraordinario que dedicó su vida a los jóvenes más necesitados, nos ha dejado este legado precioso, la revelación de lo que nunca debemos decir a un alma fallecida. Una revelación que nos invita a amar de una manera más madura, más desinteresada, más alineada con la voluntad divina. Que la Virgen María, a quien Don Bosco amaba tanto bajo la advocación de María Auxiliadora, nos ayude a amar correctamente a nuestros difuntos, a comunicarnos con ellos de manera que facilite su camino hacia Dios y prepare nuestro futuro reencuentro en la Jerusalén celestial. Y ahora, antes de despedirme, te pido humildemente una oración por todas las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que no tienen quien ore por ellas. Ofrece por ellas un Padre Nuestro, un Ave María y un Requiem aeternam. Ese acto de caridad espiritual puede marcar una diferencia extraordinaria en su proceso de purificación. Recuerda siempre las palabras de Don Bosco: nunca le pidas a un alma fallecida que regrese a este mundo. En cambio, desea sinceramente que alcance pronto la plenitud para la que fue creada, la contemplación del rostro de Dios. No pidas que vuelvan del cielo a la tierra, pide que vayan pronto de la purificación a la gloria, y que un día podamos reunirnos todos en la presencia de nuestro Padre Celestial. No te pierdas nuestro próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Haz clic en esa imagen y descubre otra revelación impactante sobre el mundo espiritual que puede transformar tu vida de fe. Dios te bendiga abundantemente y la paz de Cristo permanezca siempre en tu corazón.